decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchos textos que hablan de la sabiduría, pero ese es un aspecto en el cual tenemos que crecer. Por eso estoy haciendo bastante énfasis sobre eso, porque hay que crecer. ¿Por qué? Porque puede tener usted un gran esposo y una gran casa y ser un desastre usted allá adentro. ¿Dice algo la Biblia de eso? Claro que sí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿De qué sirve tener un gran esposo, una gran casa, si todo se está cayendo? Todo está desordenado, todo está maloliente, todo está sucio. Allí se refleja la sabiduría de la mujer que vive en esa casa. Tiene que edificar. La sabiduría es extraordinariamente necesaria a nuestra vida. Y mira, hermano, el Señor crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque la sabiduría no tenemos un límite. Todos los días tenemos que pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría. Sabiduría para resolver este problema, sabiduría para emprender este negocio,
sabiduría si es un pastor, sabiduría para orar, sabiduría para ministrar la palabra, sabiduría para escudriñar la palabra. Si es una señora con hijos, sabiduría para criar esos hijos. Sabiduría para hacerles ejemplo a sus hijos. El Señor se llenaba. Era un niño. Se llenaba de sabiduría y de gracia. La gracia era sobre él. La sabiduría sobre él. Se estaba llenando de esa sabiduría, de esa gracia. La palabra dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad, la vara y la corrección dan sabiduría. Hoy, en el tiempo que vivimos, ni siquiera se puede mirar mal a un muchacho, porque ya se lo pueden llevar preso. Antes no. Antes usted no podía mirar tantito feo a su papá, porque ya lo revolcaba el primer golpe. Y nos formaron a golpes. Y gloria a Dios por los que nos golpearon. Porque por eso es que los golpes que han venido ahora en la vida cristiana no nos hacen mella de nada. No se nos mete nada. Fuimos criados a golpes. Aleluya. El Señor creció en sabiduría, se llenó de sabiduría y se llenó de gracia. La gracia de Dios. Cualquier mujer podría decir que tiene la gracia, pero ¿cuál gracia? La gracia de usar una minifalda. O la gracia de amarrarse y meterse en un pantalón que parece una salchicha. Eso no es gracia, eso es desgracia. Eso es carne. La gracia divina viene de Dios. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Porque el Señor en la palabra dice: vana es la gracia y la hermosura. La gracia humana, la gracia carnal, la gracia divina nunca será vana. La gracia que emana de Dios es la que lo viene a levantar a usted. Y hay gente que dice: qué dama esa tan elegante, qué hombre ese tan guapo. Pero si usted se dedica o se hace un pequeño análisis, va a encontrar que lo que le brilla a él es la gracia de Dios, lo demás no. Y puede ser todo torcido hasta para caminar. Sí, Señor. Y algunos van y se miran en el espejo y quedan decepcionados. Mire, si se llena de la gracia de Dios, usted va a tener entrada en cualquier lado. Una cosa es la gracia humana carnal, la belleza carnal. Vana es la gracia y la hermosura. O sea, la belleza física, la belleza carnal, la belleza humana, la belleza corporal sin Dios es vana. Porque eso no funciona dentro del ámbito espiritual. Allí lo que funciona es que tenga la gracia de Dios, que tenga la sabiduría de Dios. Ahí va a resolver muchas situaciones
que no las pudo resolver en el mundo, las viene a resolver dentro del Evangelio, porque allí está la sabiduría del cielo. Y la sabiduría que viene de Dios primeramente es pura, santa, limpia. Aleluya. Mire, hermano, el verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para Dios y para con los hombres. Y eso es muy importante, porque tenemos que crecer para Dios y crecer para con los semejantes que nos están viendo aquí. Hay gente que dice: a mí no me importa que diga la gente de mí. A mí sí me importa. Porque la palabra dice: es necesario que el hombre de Dios tenga buen testimonio de los de afuera. Eso indica que el pecador tiene que saber y tiene que entender, así odia el Evangelio, que si usted es un cristiano genuino, lo tiene que respetar y tiene que levantar los valores de su vida. No lo puede menospreciar de ninguna manera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Definitivamente es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque después que está una persona desacreditada, es decir, su testimonio no sirve, perdió todo lo que tenía. Porque la riqueza suya y mía es nuestro testimonio. Si usted no tiene buen testimonio, levante la mano los que no tienen buen testimonio. No vinieron hoy. Pero levante la mano los que tienen buen testimonio. Que sabe usted que no se va a avergonzar en la calle. Que puede levantar la boca, la voz, las palabras y avergonzar el diablo y el infierno. Porque no le podrán poner un dedo como ladrón, como chismoso, como mentiroso, como inventor, como estafador. El testimonio nuestro es una riqueza, pero tiene que haber sabiduría, sabiduría y gracia. Mire, hermano, este personaje de quien estamos hablando fue nuestro amado Señor y Salvador. Pero Él fue un hombre como cualquiera de nosotros, excepto que nunca hubo pecado en su vida, ni engaño en su boca. Fue un hombre veraz, verdadero, de una sola pieza, de una sola palabra. Y Él enseñó. No esté usted ahí claudicando que sí, que no. Sea vuestro hablar sí o no. Qué bueno encontrar personas así, hermano. Hay gente que hoy le dice a usted sí y mañana aparece diciendo que no. Va a estar en el ayuno, sí, y mañana dice no. Me dio hambre. Si lo dijo, tiene que cumplirlo. La palabra, el ejemplo. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? Que dice el verso 42, pero cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. En la tarde del primer día se dieron cuenta que aquel niño, Jesús, no iba con ellos. Lo buscaron todo el día entre los familiares, entre los conocidos, y nadie dio razón. Entonces se regresaron, y al tercer día, y no era en carro como ahora, que usted camina horas, kilómetros en un ratito, era a pie limpio. 3 días después lo vinieron a encontrar, averiguándolo por todas partes. Seguro que alguien dijo: hay un niño que tiene alborotado allá los de la sinagoga. ¿No será ese? Y cuando fueron a mirar, de hecho era él, sentado, respondiendo preguntas que le hacían y discutiendo con los doctores de la ley, y los tenía amilanados, avergonzados, derrotados, porque la sabiduría de Dios estaba sobre él. Ay, hermano, cuánto anhelamos y cuánto necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando su madre María se acercó para decirle: ¿pero qué pasa, hijo? Lo andamos buscando, José y yo. Y él dijo: ¿por qué me buscáis? No sabían que en los negocios de mi padre. Ellos no entendieron de cuál padre, porque era un ser humano. En los negocios de mi padre debo andar, en eso debo ocuparme, ahí debo estar, para eso vine. En Marcos 1:35, cuando lo encontraron los discípulos, que él estaba orando esa noche, lo encontraron y le dicen: todos te buscan. Y entonces él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Él sabía a qué había venido aquí a la tierra. No sé si usted sabe para qué está aquí hoy. No sé si usted sabe, hermano y hermana, para qué fue salvo, por qué es salvo, por qué tiene a Cristo en el corazón, por qué asiste a una iglesia, por qué va a un templo, ¿a qué va? Tenemos que tenerlo bien metido en el corazón, en el alma, que el Señor nos salvó y nos rescató y nos puso a llevar frutos importantes. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Y esto es importante, hermano. Es importante que usted lo sepa, porque la palabra nos habla de ese crecimiento que debemos tener y que debe haber en nuestra vida. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, la palabra nos dice: glorificado sea Dios,
Hebreos capítulo 5, capítulo 5, verso 11. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, cuando la persona está dentro de un templo, una congregación, pero no tiene crecimiento, se ocupa como el niño. ¿Sabe usted que una de las características de los niños es echarle mano a la basura donde vean? Algunos hay que estar pendientes los padres, porque el niño se sale de la casa a comer tierra. Es un niño. Pero ¿qué tal que usted vea a uno de 40 años comiendo tierra? Se escandaliza. Al niño hay que ponerle pañal, porque él ni calcula cuando tiene sus necesidades fisiológicas y de pronto se accidenta en plena vía pública. Pero qué horrible ver a un adulto de 30 años accidentado en la calle. Eso es ser niño. Creció, pero no integralmente. Le faltó la sabiduría, le faltó la madurez, le faltó la inteligencia. Todavía es niño que cualquiera lo mira mal y ya dice: yo no vuelvo al culto porque hay uno que me mira mal. A mí qué me importa que me mire mal todo el mundo. El que ya maduró no vive de miradas ni de saludos. Si usted le da la mano y el otro se la deja en el aire, se va a descarriar por eso. Es un inmaduro, es un niño. Aunque tenga 20 años, debe llevar la pacha ahí. Tiene necesidad de leche. Cualquiera lo mira mal o habla mal de usted y ya se daña, se quiere descarriar, quiere renunciar al evangelio, porque es un niño. Después de tanto tiempo en el evangelio, todavía tiene niñerías. Le gusta oír chismes. Le gusta hablar de los demás, denigrar de las autoridades, hablar mal del pastor, hablar mal de los diáconos, hablar mal de los demás hermanos. Niñerías. Es un niño. Aleluya. Y el niño es difícil explicarle las cosas profundas. Al niño, si se le va a hablar de Moisés, hay que mostrarle el canasto donde lo metieron. Hay que poner un muñeco allá dentro del canasto y decirle: este era Moisés. Y ponerlo en un baño de agua y decirle: ahí lo metieron. Porque es un niño. Pero una persona adulta entiende qué es un río, qué es un canasto. Entiende, no necesita que le estén hablando de eso.
porque tiene sabiduría, ha crecido. Y si creció, no le interesa que no lo salude nadie, no le interesa que no le hablen, no le interesa. Él los ojos los tiene puestos en el Señor y no en la iglesia, en el pastor, en ninguno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Porque para ir a la cruz no solamente, hermano y hermana, era el padecimiento, era la vergüenza, la afrenta. Porque todo el que colgaban en una cruz era un malvado, un perverso, y toda la gente pasaban viéndolo y se burlaban de él. La vergüenza, el oprobio, pero él con gozo puesto sufrió la cruz. A él sea la gloria por siempre. A él sea la gloria. El alimento sólido, dice el verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa persona que ha madurado, no importa lo que tenga que pasar por el camino donde va caminando, no importa que tenga que pasar por el fuego, sabe que Dios dijo que no lo quemaría. Vendrá la lluvia, vendrá la tormenta, pero no lo va a desbaratar. Se levantará el infierno, el diablo, los demonios, pero él sabe que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuántos de ustedes saben? Pablo le dice a la iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si yo lo sé, no tengo por qué escandalizarme. Y eso mismo dice el apóstol Pedro. No os extrañéis del fuego de la prueba que ha de venir sobre vosotros, como si algo extraño estuviera aconteciendo. No tenemos que extrañarnos de eso, porque cuando la persona ha madurado, toma las cosas con esa madurez. 1 Corintios 3. A Dios sea la gloria. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les dije,
Cuando hablamos de mi Señor, en el capítulo 2, el verso 40 de Lucas, que el Señor creció en sabiduría, en inteligencia, en gracia, se fortalecía. Y aquí habla de los dos tipos de personas, el carnal y el espiritual. ¿Quién es el carnal? Sencillo. Eso es sencillo de explicarlo. Una persona carnal es el que vive en la carne. Y Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que no andan según la carne. Alabado sea el Señor. Sino conforme al Espíritu de Dios. Lo vamos a buscar para leerlo correctamente. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven para Dios, los que han sido transformados por el poder de Dios, son nuevas criaturas. Y la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. La nueva criatura, todo lo que posee es nuevo. Y usted dirá, yo llevo muchos años dentro del Evangelio, pero no me han cambiado los pies. Las manos son las mismas. La cabeza es la misma. Puede que la cabeza sea la misma. Las manos las mismas. Los pies los mismos. Pero han sido transformados. La lengua es la misma. Pero ya no es el chismoso ni el maldiciente de antes. Es una lengua nueva. Los ojos son los mismos. Pero ya cuando pasa una dama no se queda así como un cazador. Ese es el carnal. Esa es la vieja criatura. Ese está dentro de la iglesia, pero sigue igual. De esos es que dice la palabra. De esos. De manera, hermanos, que no puedo hablarlos como espirituales. O sea, ustedes no son nuevas criaturas. No les puedo hablar de las cosas espirituales. Tengo que hablarles de las cosas carnales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para ese tipo de personas no hay condenación. Porque esos ya no son ni adúlteros, ni fornicarios, ni estafadores, ni mentirosos, ni brujos, ni hechiceros. Eso ya no celebran el Halloween. Eso ya no viven de celebración tras celebración. El carnal vive de eso. Si es un pastor, quiere que le celebren el día del pastor. Y a los 15 días cumpleaños y quieren que le hagan un culto en el templo y le traigan todos los regalos que quieran. Eso es carne, hermano. Celébrelo allá en su casa.
mate la vaca más gorda que tiene y invite a sus amigos y cómase la vaca, y hasta ahí llegó. Pero el templo no es para eso. Pero el carnal sí. Al carnal le gusta. Yo voy a predicar hace unos años en una misión que me invitaron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando antes del mensaje era un ceremonial raro. Yo decía, estaba orando yo. Al fin me levanté para mirar qué era lo que estaban haciendo. Pues había una fila, hermano. No le exagero, pero era de la esquina de atrás, una cuadra de fila para entrar al templo. Porque cada uno traía una caja, un regalo, porque estaba cumpliendo años su pastor. Hicieron al frente del altar como un monumento de cajas, de bolsas, de todo, hermano. Y todo el que entraba tenía que entrar cantando algún canto de esos de cumpleaños. Era una cosa terrible. Y en eso se pasaron todo el devocional. Allí no se le cantó al Señor, no vieron cantos para Él. Todo era para el pastorón. Ese es un gran negocio. Por eso nosotros no nos metemos en esas cosas. Pero al carnal le gusta. Le gusta al pastor carnudo. Y a los miembros carnudos también les gusta eso. Les gusta. Alabado sea Dios. Cuando la persona es espiritual, ha crecido, se le puede hablar espiritualmente. Y hablarle espiritualmente hay que hablarle con la palabra. Pablo le dice a Timoteo, corrige, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque viene tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la palabra. Teniendo comezón de oír, se irán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído. Y se irán a las fábulas. Cada persona que es espiritual quiere que cuando lo corrijan con la palabra. Lo exhorten con la palabra. Que Dios sea quien lo haga. Aleluya. Pero el que es carnal no resiste esta palabra. Hay que hablarle en la carne. En lugar de darle vianda, hay que darle leche. Hay que darle un vaso de leche. Al que ya tiene 40 años, es un niño atrasado. Poder en el nombre de Jesús. Pero qué importante que nos puedan hablar en lo espiritual. Qué importante que nos hablen como espirituales. Y cuando estamos en el templo oyendo la palabra, nos alegramos, nos gozamos, porque la palabra nos habla. No diga usted como otro, mire, eso es para fulano, eso es para fulana. Aquí no venga a repartir el mensaje. Agarre lo que es para usted. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. En Efesios capítulo 4 versículo 11, la palabra dice lo siguiente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, verso 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, hermano, el Señor ha establecido los ministerios para perfeccionar la iglesia, pero la iglesia tiene que estaturarse. El creyente tiene que crecer en estatura. No puede estar estancado. El mismo. Hay cristianos que están tan habituados a faltar al templo donde se congregan, que ya están como sincronizados, como automatizados, y hasta la alarma les suena como la campana que le sonaba antes. Tilín, tilín, tilín. Y ya la anciana decía, ya es la misa. Ahora tienen hasta alarma en el teléfono para indicarles que es el día de ir al culto. Los otros ya no hay alarma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El creyente tiene que subir la estatura, crecer. Si el templo se abrió 20 veces y usted puede, hay que correr al templo. Si se abre dos, hay que estar las dos. Si se abre una sola, pues hay que estar una sola. Pero hay gente que si va el martes, ya el jueves no aparece. O si va el domingo en la mañana, en la tarde ya no aparece. Como que se llenan demasiado. La espiritualidad de la persona le produce hambre. Toda persona que sirve a Dios de corazón es una persona sana. Es un alma sana. Y la palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. La persona espiritual anhela profundamente, hermano. Alabado sea Dios. Anhela profundamente estar en la casa de Dios. El espiritual. El carnal no. No. El carnal a veces tiene la Biblia ya lista para salirse, para irse al culto, y le da un estornudo y dice, estoy enfermo. Y se devuelve al sillón y coge el control del televisor y se le va la enfermedad. Esa es la carne. La carne. El espiritual anhela. Si habláramos de aquel hombre llamado David, que no fue un cualquiera, con respecto a lo económico, era un multimillonario. Con respecto a la autoridad, era el rey de Israel. Todo lo que quería tener, lo podía tener. Sin embargo, los salmos que escribe en cuanto a la casa de Dios son extraordinariamente poderosos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa
de Jehová iremos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida. No cada 8 ni cada 15 días. Todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y sobre una roca me pondrá en alto. Ese anhelo de estar en la casa de Dios no es de un carnal. Estamos hablando de la integración, y que algunos no son integrados. Algunos son carne y huesos. Algunos más huesos que carne, y otros más carne que huesos. Pero espiritualmente hablando, no tienen nada. No tienen nada. Ese tipo de creyentes son capaces de pasarse la semana entera sin ir al templo si hay un partido de fútbol que lo están transmitiendo. Allá están y aplauden y gritan, pero cuando llegan al templo son mudos y no aplauden, no levantan las manos, porque la carne no los deja. En cambio, para eso sí, porque como allí es carne, la carne busca la carne. Usted dirá, eso no puede ser. Miren la congregación. Alguien que no le gusta orar, alguien que no le gusta congregarse, alguien que le gusta estar en el templo mandando mensajes ahí en el celular, alguien que le gusta estar allí entretenido en otra cosa, ¿a quién busca? ¿A un espiritual? No, señor. A otro igual. A otro exactamente igual. El espiritual está buscando a otro que sea espiritual para que le ayude, para fortalecerse con él. Pero el carnal está buscando a quien le gusta la carne y mira para todos lados y ve a alguno allí cabeceando y dice, ese va a ser mi amigo. Estos mensajes no avivan mucho la gente. Porque esos son como planchas calientes que van pasando. Pero el que vive espiritualmente, hablando bien delante de Dios, se goza. No sé cuántos se están gozando, pero esa es la palabra. Aleluya. Y es importante, hermano. Es importante. Ya voy concluyendo, porque el reloj me está llamando. Por mí, aquí pasará el resto de la noche. Pero mire, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, hermano, cada uno tiene que ver que está creciendo y que está agradando a Dios y que está llevando fruto en toda obra que emprende. Si le toca barrer el templo, no va a pasar la escoba ahí por donde pasa la suegra. Va a hacerlo de corazón y va a limpiar
con responsabilidad. Todo lo que va a hacer, lo hace para la gloria de Dios. Escúcheme, esperando el pago no del pastor ni del diácono, esperando el pago del Señor. Cuando usted espera el pago del hombre, hace las cosas de mala gana, porque el hombre paga mal. Pero si usted hace las cosas correctamente para Dios, es porque está esperando en Él. La palabra dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios no contrata a nadie por jornales, por días, ni por horas. El Señor lo contrató y lo que haga, eso se lo paga. Con un patrón humano de carne y huesos, mientras el patrón esté ahí mirando, el trabajador está sudando. Una vez el patrón diga: nos vemos al rato, tiró el machete. Si es una secretaria en una oficina, dejó de escribir, empieza a mirar el celular, a ver videos, a ver pornografía, a ver suciedad, a ver basura. ¿Qué le importa? Como ya no la están viendo. Por eso el Señor no contrata a nadie por meses ni por semanas. Él le va a pagar lo que usted hizo. Lo que usted hizo, lo que yo hice. Él trae recompensa, galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Hay mucho que decir de esto, hermano. Bendito sea Dios. Pero tengo que terminar. Pero aquí en Proverbios capítulo 4, bendito sea Dios, el versículo 18, la palabra dice lo siguiente: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, del cristiano, es como la luz de la aurora, que va en aumento, no en disminución. Nosotros no fuimos llamados para andar como el cangrejo, de para atrás. Nos dieron un motor de 8 cilindros y no tiene retroceso. Usted se mete por montes, por valles, se mete por peligro, se mete por donde tenga que meterse, y su cilindraje no le permite retroceder. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ninguno que ha puesto su mano en el arado y vuelve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se perfecciona. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a crecer. Dios nos ha llamado a producir. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios no lo mandó a usted a una iglesia a vegetar, a engordar, a dormir. Lo mandó a prepararse primero para la eternidad, para que se prepare, para que la palabra le quite la basura
Todo lo que no sirve, la palabra se lo va a quitar. Y lo va a preparar. Lo va a preparar, hermano, para la eternidad. Pero mientras eso ocurre, hay que estar trabajando aquí. Hay que estar hablándole a los pecadores. Hay que salir a las calles a predicar la palabra. Hay que salir a los barrios, a las carreteras donde haya gente. Hay que llevar la palabra de Dios por todas partes. Hay que usar estos medios que estamos usando. La televisión, la radio, las redes sociales, para llevar la palabra a muchos lugares de la tierra. No nos llamó Dios para vegetar. No somos como el reglamento que tienen las bestias. Nace, crece, se reproduce y muere. Usted debe nacer. Y ya nacimos los que estamos acá. Y debe crecer. Debe crecer. Y debe producir frutos. Que se vean los frutos. Que un día, hermano, un día podamos presentar esos frutos delante de la presencia de Dios. Quiero que se ponga de pie. Quiera el Señor que usted pueda producir frutos, que usted pueda crecer, que podamos ser llenos de la sabiduría, de la inteligencia. Daniel el profeta dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos entenderán, pero ninguno de los impíos entenderá.